incluso la conferencia pudiera ser cada semana, porque el conocimiento es importante que lo lleves para que puedas vivir en paz en tu vida. Y ellos haciendo este honor de prepararse para lograr traerte el conocimiento hacia tu vida social y crecimiento espiritual. Gracias por vuestra presencia. El ser humano viene añorando encontrar su espiritualidad. Tú y todos vosotros en el mundo. Y en este momento de gran crisis, están buscando la manera de cómo salvarse del horror de la violencia, tanto a nivel ciudades, pequeños poblados y países. Y es momento preciso e importante para poder darle a esta humanidad la apertura hacia lo que es la verdadera universalidad espiritual individual. Existe una espiritualidad que es universal, que es el conjunto de todos los seres que existen en el universo, incluyéndote a ti, a tu familia y a todos aquellos que no tienen cuerpo en este momento. Esa universalidad es un estado de vida plenamente consciente, pero de una manera totalmente diferente a la vida humana. El hombre cuando nace tiene la oportunidad de crecer en dos sentidos. En sentido social y en sentido mental. En el sentido social, el hombre tiene esa oportunidad de crecer para hacer que su vida en su cuerpo sea cómoda, agradable, pacífica, honorable, sutil, maravillosa. Y el esfuerzo que hagas para trabajar, para lograr en tu vida todos tus logros y tu evolución económica o social, es adecuada y natural, siempre que sea honesta, sin mentiras, aunque con miedos y todo lo demás. Pero la capacidad que tienes de evolucionar a nivel personal para hacer tu vida saludable mental y físicamente es auténtica y real, y tienes que lograr hacer de este planeta un planeta lleno de paz y armonía. Pero existe la otra parte, la parte mental. Esa parte mental, mientras no logras tú encontrar la paz personal humana, es muy difícil que pueda lograr la paz personal mental. Muy difícil. Porque los estados emocionales, la intranquilidad, el miedo, la impaciencia, el dolor, la tristeza, el enojo, la molestia, todas las cosas que vives hacen que no puedas lograr penetrar dentro de ti mismo y menos a nivel universal el estado perfecto de paz y serenidad. Entonces el ser humano tiene dos trabajos a realizar. Uno, hacer que su vida personal resulte cómoda y agradable, pacífica y serena. Pero la otra es la principal. ¿Por qué? Porque el día que mueres, inevitablemente, tu mente se desprende en muchos sentidos. En el sentido de quedarte solo en tu casa sin trascender, en el sentido de quedarte como almas perdidas en el espacio físico humano, o en el sentido de trascender a estos niveles que ahora vas a conocer.
Mientras no entiendas eso, no vas a poder evolucionar. Resulta difícil la evolución, pero es importante que entiendas que para poder lograr esa evolución, solo tu capacidad mental te puede llevar a esa condición de paz familiar, social, humana y física saludable. Mientras no, vas a estar enfermos, vas a estar mal. ¿Por qué? No como un castigo, sino como parte de una naturaleza que química y físicamente te lleva a destrozar tu salud y tu vida personal, de la que nadie es culpable más que cada uno en forma individual, nadie más. Tú puedes enojarte con medio mundo y pensar que los culpables de que no puedas encontrar la felicidad son todos los que están a tu alrededor, pero eso no es verdad. ¿Por qué? Veniste a aprender a ser tolerante, respetuoso, amable, generoso, honesto y de buen trato, de buen decir, de buen pensar y de buen hacer. Tu objetivo de vida es ese, de cada uno en forma individual. Y cada uno debía de estar ocupado precisamente en eso, en trabajar 24 horas diarias cada semana para poder encontrar la paz personal que necesitas y que te es indispensable y que mereces. Pero tienes que aprender y trabajar para eso. Por eso la universalidad espiritual mayor, nuestro gran Maestro Jesús, creó esta institución, Universidad del Conocimiento del Amor, para que te pueda dar los conocimientos necesarios para que eso que tú necesitas y mereces lo puedas lograr. Y qué bueno que estás aquí, y qué bueno que suceda, pero es mejor que a partir de pronto encuentres el camino adecuado de esa realización personal. Y está aquí a tu disposición, en un espacio pequeño en el que todos vas a poder tener tu oportunidad, con los tuyos, pero personalmente consigo mismo, porque el bien debe empezar a partir de ti mismo, no a partir de los demás. No puedes exigirle a nadie que sea como a ti te parece. Al único que le puedes exigir que sea como a ti te parece se llama sí mismo, nada más. Nada más. Nada más es nada más. Tu individual personal es lo más importante que tú tienes. ¿Cómo lograrlo? Tienes que aprenderlo. Y esta institución te va a dar la oportunidad de que lo aprendas. Desde el principio, con frijolitos, con manzanitas, o sea, en detalle, en pequeños detalles. ¿Por qué reacciono con violencia? Ah, mira, reaccionas por violencia por esto, por esto, por esto, por esto, por esto más. ¿Por qué no puedo estar tranquilo? Ah, no puedo estar tranquilo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto más. ¿Por qué no puedo estar sano? Porque te falta esto, 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 esto y esto más. Y eso es lo que vas a tener oportunidad de tener para lograr ser en ti mismo la paz que te mereces. Este día traemos para ti una experiencia personal de alguien que ya vivió la entrada a ese grado maravilloso espiritual, de alguien que ya comprendió y dedica su vida precisamente a lo que aprendió en ese grado espiritual. Al finalizar, yo te voy a explicar todo. Hasta ahora te hemos dicho, el cielo no existe. Y no existe. ¿Por qué? Porque nadie lo alcanza. Pero ¿sabes qué? Existe.
Y es un estado sutil, maravilloso, que ahora vas a conocer y que tienes que trabajar para ello. Los que han sido afortunados de estar aquí este día. Bienvenidos a este momento. Y espero que esto que ahora tengas lo lleves en tu corazón para siempre. Iniciamos, por favor. En el video de hoy les traigo una historia impactante y reveladora que cambiará por completo su visión de Dios y de las religiones. Dorian Beckett tuvo una experiencia cercana a la muerte y regresó con una verdad sorprendente. Dios no es quien dicen las religiones. Lo que descubrió al otro lado sacudirá sus creencias más profundas. Así que adelante, déjame tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido revelador como este. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que pensabas que sabías. Mi nombre es Dorian Beckett. Hasta el invierno de 1980, era solo otro joven estudiante universitario como tantos otros, lleno de sueños y preguntas sobre la vida. En ese momento, estaba en mi último año de universidad, inmerso en estudios de filosofía que, aunque fascinantes, parecían plantear más preguntas que proporcionar respuestas. Me encontraba constantemente reflexionando sobre el propósito de nuestra existencia, el significado de la vida y la muerte, y el papel que desempeñamos en este vasto universo. Esta incesante búsqueda de respuestas me dejó inquieto. Sentía que había algo más allá de lo que los libros académicos y las conferencias podían enseñarme. Era como si estuviera a tientas en la oscuridad, buscando una luz que pudiera iluminar el camino hacia la verdad que tanto ansiaba descubrir. Fue en este contexto que mi mejor amigo Jared sugirió un viaje a las montañas de Columbia Británica. La idea era ir a escalar, una aventura que nos sacaría de nuestra rutina académica y nos pondría en contacto directo con la naturaleza. Jared, medio en broma, medio en serio, sugirió que tal vez la naturaleza podría ofrecerme las respuestas que tanto buscaba. En ese momento, la propuesta tenía perfecto sentido. Después de todo, ¿qué tenía yo que perder? Al menos sería una experiencia refrescante, una oportunidad para despejar mi mente y obtener una nueva perspectiva. En el mejor de los casos, quién sabe, podría encontrar alguna profunda revelación en las alturas de las montañas. Poco sabía yo que este viaje cambiaría por completo el curso de mi vida. Lo que experimenté en las montañas de Columbia Británica fue algo que trasciende la comprensión humana común. Fue un viaje que me llevó más allá de los límites de nuestro mundo físico, una experiencia que desafió todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad, sobre Dios y sobre el mismo universo. Lo que estoy a punto de compartir aquí no es una historia fácil de contar ni de creer. Sé que para muchos puede sonar como una ilusión o una invención fantástica. A veces desearía que solo hubiera sido un sueño elaborado, pero no lo fue. Fue real, tan real como cualquier cosa que he experimentado en mi vida. Esta es mi historia. La historia de cómo una simple escalada se convirtió en un viaje más allá de la vida y la muerte, y cómo esa experiencia redefinió por completo mi comprensión de la existencia. Es la historia de cómo morí, vi lo que existe más allá del velo de la muerte y volví para contar el cuento. El viaje comenzó como cualquier otra aventura en la naturaleza. Jared y yo éramos experimentados en senderismo y supervivencia en entornos hostiles, por lo que nos sentimos preparados para los desafíos que las montañas de Columbia Británica nos presentarían. Armados con nuestro mejor equipo de escalada, suministros adecuados y un mapa detallado de la zona, partimos llenos de expectativas. Los primeros días fueron exactamente lo que habíamos esperado, desafiantes pero gratificantes. Con cada metro que escalábamos, el aire se volvía más delgado y el paisaje más impresionante. Las vistas panorámicas de las montañas cubiertas de nieve eran literalmente sobrecogedoras. Por la noche acampamos bajo un vasto cielo estrellado que parecía irreal en su brillantez. A medida que avanzábamos, sentí un cambio sutil ocurriendo dentro de mí. El esfuerzo físico y la belleza salvaje a nuestro alrededor parecían despejar mi mente de preocupaciones cotidianas. Las preguntas filosóficas que me habían atormentado en la universidad parecían menos urgentes.
reemplazadas por una sensación de paz y conexión con el mundo natural. Sin embargo, la naturaleza tiene una forma cruel de recordarnos nuestra insignificancia. En el cuarto día de nuestro viaje, el clima cambió drásticamente. Lo que comenzó como una ligera nevada, rápidamente se convirtió en una feroz tormenta. El viento aullaba a nuestro alrededor, tan afilado como cuchillas de hielo. La nieve caía tan densamente que apenas podíamos ver unos metros adelante. Jared y yo intercambiamos miradas, la preocupación clara en nuestros rostros. Sabíamos que necesitábamos encontrar refugio rápidamente. La temperatura estaba bajando a niveles peligrosos y nuestra ropa, aunque adecuada para el frío, no era rival para esta tormenta inesperada. Decidimos descender, buscando una altitud más baja donde pudiéramos protegernos. Cada paso era una batalla contra el viento y la nieve. Mis manos, incluso dentro de los guantes, comenzaron a entumecerse. El frío penetraba hasta mis huesos y sentí que mi energía se drenaba rápidamente. Fue entonces cuando me di cuenta de lo frágiles que somos frente a las fuerzas de la naturaleza. Todas mis preguntas filosóficas ahora parecían triviales. Lo único que importaba era la supervivencia, colocar un pie delante del otro y seguir moviéndome. Jared gritaba instrucciones, su voz casi tragada por el viento aullante. Estábamos descendiendo una sección particularmente empinada y traicionera de la montaña. La visibilidad era casi cero y cada movimiento tenía que ser cuidadosamente calculado. Fue entonces cuando ocurrió. Mi cuerda se atascó en una grieta en la roca. Intenté liberarla, pero mis manos estaban tan congeladas que apenas podía sentir mis dedos. El pánico comenzó a instalarse. Sabía que permanecer quieto era peligroso, que necesitaba seguir moviéndome, pero estaba atrapado. Miré hacia abajo, tratando de evaluar mi situación, y fue entonces cuando el abismo pareció llamarme. Era una sensación extraña, casi hipnótica. Por un breve momento, consideré soltar la cuerda, dejarme caer. El frío y la exhaustión estaban nublando mi juicio. Jared seguía gritando, tratando de guiarme, mantenerme enfocado, pero su voz parecía distante, irreal. Y luego, sin realmente tomar una decisión consciente, mis dedos se abrieron. Lo último que recuerdo es la sensación de caer, cayendo hacia la oscuridad absoluta. El momento de la caída es algo que nunca olvidaré. Es extraño cómo el tiempo parece expandirse en esos momentos críticos. Lo que debió haber durado solo unos segundos se sintió como si se alargara por una eternidad. Mientras caía, una calma surrealista me envolvió. El miedo que esperaba nunca llegó. En cambio, experimenté una sensación de liberación casi eufórica. El rugido del viento en mis oídos disminuyó y el frío mordaz que me había atormentado unos segundos antes desapareció por completo. Recuerdo ver el mundo girar a mi alrededor, flashes de roca, nieve y cielo oscuro difuminándose juntos. Extrañamente, no sentí pánico. Era como si una parte de mí supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo más allá de una mera caída física. A medida que me acercaba al suelo, o al menos a lo que imaginaba que era el suelo, una paz profunda me envolvió. Todos los pensamientos sobre mi vida, mis miedos, mis aspiraciones, todo eso simplemente se disolvió. Estaba completamente presente en el momento, más consciente de lo que jamás había estado. Y luego, en lo que debería haber sido el momento del impacto, ocurrió algo increíble. En lugar del dolor que esperaba o la oscuridad de la inconsciencia, fui envuelto por una luz brillante. Era como si mi ser entero había sido absorbido por esta luz, trascendiendo los límites de mi cuerpo físico. En ese instante, me di cuenta de que ya no estaba cayendo. De hecho, ya no tenía ninguna sensación de movimiento ni de un cuerpo físico. Era como si me hubiera convertido en pura conciencia, flotando en un vasto océano de luz y energía. La transición fue tan suave, tan natural, que me tomó unos momentos darme cuenta de lo que había sucedido. Había dejado mi cuerpo atrás. La realidad física que conocía había desaparecido y estaba entrando en un reino completamente nuevo y desconocido. No había miedo en esta realización. Al contrario, sentía una intensa curiosidad y apertura hacia lo que viniera a continuación. Era como si toda mi vida hubiera sido una preparación para este momento, para esta experiencia que estaba a punto de desarrollarse. A medida que me acostumbraba a este nuevo estado de ser, comencé a notar que la luz a mi alrededor no era uniforme. Había matices, patrones y movimientos dentro de ella. Era como si la luz misma estuviera viva, pulsando con una energía que podía sentir, pero no comprender del todo.
Y luego, en medio de esta vasta expansión luminosa, me di cuenta de que no estaba solo. Había una presencia ahí conmigo, algo vasto e incomprensible para mi mente humana. No era algo que pudiera ver en el sentido tradicional, sino algo que podía sentir con cada fibra de mi ser. Esta presencia emanaba un sentido de amor y comprensión tan profundo que me sentía completamente envuelto y aceptado. Todos mis miedos, dudas e inseguridades parecían insignificantes ante esta fuerza amorosa y omnisciente. Fue en ese momento que entendí, había muerto, o al menos había experimentado lo que nosotros, en nuestra limitada comprensión humana, llamamos muerte. Pero lo que estaba experimentando no era un final, era un comienzo, una apertura a algo mucho más grande y profundo de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras flotaba en este océano de luz, comencé a sentir un suave pero irresistible tirón. Era como si la misma luz me estuviera llamando, guiándome hacia algo. No había dirección en el sentido convencional, no había arriba ni abajo, pero sabía que me estaba moviendo hacia algo significativo. A medida que avanzaba, la luz se intensificaba. No era deslumbrante ni incómoda, al contrario, era acogedora y reconfortante. Colores que nunca había visto antes danzaban a mi alrededor, creando patrones de belleza indescriptible. Era como si estuviera presenciando la esencia misma de la creación. Y entonces lo vi, o más bien lo sentí. Una presencia tan vasta, tan poderosa, que mi conciencia tembló. Era la fuente de la luz, el origen de todo lo que estaba experimentando. No tenía una forma definida, pero emanaba una inteligencia y un amor que trascendían todo lo que jamás había conocido. Al instante supe que estaba en presencia de algo divino. No era el Dios antropomórfico de las religiones tradicionales, sino algo mucho más grandioso e incomprensible. Era como si estuviera cara a cara con la misma fuerza creativa del universo. La comunicación con esta entidad no ocurrió a través de palabras. Fue un intercambio directo de pensamientos y emociones, más profundo y claro que cualquier conversación que hubiera tenido. En un instante sentí que toda mi vida estaba siendo revisada, no de una manera juzgadora, sino con completa comprensión y aceptación. Cada momento de mi existencia, cada elección que había hecho, cada persona que había encontrado, todo era parte de un patrón más grande, un propósito que nunca había realizado antes. Vi cómo mis acciones habían afectado a otras personas, para bien o para mal, en una intrincada red de causa y efecto. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que no había juicio, solo comprensión, aceptación y un amor incondicional que me dejó sin palabras. Me di cuenta de que el concepto de pecado, tal como lo conocía, era una construcción humana limitada. Lo que importaba era el aprendizaje, el crecimiento, la evolución de la conciencia. En ese momento, la entidad comenzó a mostrarme cosas más allá de mi propia vida. Vi la creación del universo, no como un evento singular, sino como un proceso continuo y eterno. Las galaxias nacían y morían en un parpadeo cósmico. Vi la evolución de la vida en innumerables planetas, cada uno siguiendo su propio camino único. Comprendí que el universo que conocemos es solo una pequeña parte de una realidad mucho más grande y compleja. Hay dimensiones más allá de lo que podemos percibir, realidades paralelas que se entrelazan de maneras que nuestra ciencia aún no comprende. Y en el centro de todo estaba el amor, no el amor romántico familiar que conocemos, sino una fuerza fundamental que permea toda existencia. Era el amor lo que unía átomos, movía galaxias e impulsaba la evolución de la conciencia a lo largo del cosmos. Estaba abrumado. ¿Cómo podría yo, una simple conciencia humana, comprender todo esto? Y sin embargo, sentí que cada partícula de mi ser estaba absorbiendo esta sabiduría, esta verdad cósmica, en un nivel que iba más allá de la comprensión intelectual. La entidad, sintiendo mi estado, me envolvió en una ola de consuelo y seguridad. Sentí que, a pesar de la vastedad de lo que se estaba revelando, era amado y valorado. Mi existencia, sin importar cuán pequeña pareciera en el gran esquema de las cosas, tenía un propósito y un significado. Fue en ese momento que entendí. Estaba a punto de embarcarme en un viaje de descubrimiento y revelación que cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad y mi lugar en ella. Mientras flotaba en este estado de pura conciencia, la entidad comenzó a revelarme los secretos del cosmos de una manera que mi mente humana apenas podía comprender. Era como si todo el conocimiento del universo se estuviera vertiendo en mí, llenando cada fibra de mi ser con una sabiduría antigua y eterna.
Vi el nacimiento de nuestro universo, no como el Big Bang que describen las ciencias, sino como una explosión de pura conciencia. Era como si una mente infinita hubiera decidido soñar, y ese sueño se convirtió en nuestra realidad. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta era un pensamiento en este vasto sueño cósmico. Pero lo más sorprendente fue darme cuenta de que nuestro universo no era único. Vi infinitos universos naciendo y muriendo, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias formas de vida, sus propias historias. Era una danza infinita de creación y destrucción, un ciclo eterno de renovación cósmica. Entonces comprendí que lo que llamamos Dios es solo una pequeña manifestación de esta conciencia universal. Las religiones de la tierra, me di cuenta, eran como cuentos infantiles, simplificaciones necesarias de una verdad tan vasta y compleja que ninguna mente humana podría comprenderla plenamente. La entidad me mostró cómo la vida surge naturalmente cuando las condiciones son las adecuadas. Vi planetas distantes rebosantes de formas de vida tan extrañas y maravillosas que desafiaban la imaginación. Algunos eran basados en carbono como nosotros, otros en silicio, y otros aún basados en elementos desconocidos para nosotros en la Tierra. Me di cuenta de que la conciencia no es exclusiva de los seres vivos tal como los conocemos. Todo en el universo de alguna manera es consciente. Rocas, planetas, estrellas, todos tienen su propia forma de conciencia, aunque vastamente diferente de la nuestra. Todo el universo es un ser vivo, pensante, en constante evolución. El tiempo, tal como lo conocemos, perdió todo significado. Vi el pasado, el presente y el futuro existiendo simultáneamente. Cada elección, cada decisión que tomamos crea nuevas ramas de la realidad, nuevos universos de posibilidades. Y en medio de toda esta vastedad vi el papel de la humanidad. Somos, cada uno de nosotros, como células en este organismo cósmico. Nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras alegrías y tristezas, todo contribuye a la evolución de la conciencia universal. La entidad me mostró cómo cada acto de bondad, cada momento de compasión, cada pensamiento de amor reverbera en todo el cosmos, afectando realidades que ni siquiera podemos imaginar. Asimismo, cada acto de crueldad, cada pensamiento de odio, crea olas de discordia que se propagan más allá de nuestra comprensión. Entonces comprendí el verdadero significado de la responsabilidad. Cada uno de nosotros, con nuestras elecciones diarias, está literalmente moldeando el futuro del universo. No hay acciones insignificantes, no hay pensamientos sin consecuencias. Esta revelación fue tanto aterradora como liberadora. Aterradora porque me di cuenta del peso de nuestras acciones y liberadora porque entendí que tenemos el poder de crear un cambio positivo a una escala cósmica. La entidad me mostró que el propósito de la vida no es alcanzar algún objetivo final, sino crecer, evolucionar y expandir nuestra conciencia. Cada desafío que enfrentamos, cada dolor que experimentamos, es una oportunidad para aprender y crecer. En ese momento sentí una profunda conexión con toda la existencia. Era uno con el universo, con cada ser, con cada partícula de existencia. Fue una sensación de plenitud y pertenencia que nunca había experimentado antes. Y luego, la entidad me presentó la decisión más difícil que jamás había enfrentado. A medida que absorbía estas revelaciones cósmicas, sintiéndome más conectado y consciente de lo que jamás había estado, la entidad de luz me presentó una elección. Una elección que cambiaría no solo el curso de mi existencia, sino que tendría ramificaciones mucho más allá de mi comprensión. La entidad me mostró dos caminos. El primero era permanecer en este estado de pura conciencia, fusionándome completamente con la luz, convirtiéndome en una parte integral de esta conciencia universal. Sería el final de mi existencia individual, pero el comienzo de una existencia mucho mayor, más allá de cualquier concepto humano de identidad o ego. El segundo camino era regresar, volver a mi cuerpo físico, a mi vida en la tierra, llevando conmigo el conocimiento y la experiencia que había adquirido. Sería una oportunidad para compartir esta sabiduría con el mundo, para hacer una diferencia única y profunda. Ambos caminos tenían su atractivo. La idea de fusionarse con el todo, de experimentar eternamente este sentido de unidad, amor incondicional, era increíblemente tentadora. Sería el fin de todo sufrimiento, toda duda, toda limitación. Por otro lado, la posibilidad de regresar, de usar este conocimiento para ayudar a otros, de ser un faro de luz en un mundo a menudo oscurecido por la ignorancia y el miedo, también me atraía profundamente.
La entidad no me presionaba en ninguna dirección. Sentía que, sea cual fuera mi elección, sería aceptada con amor y comprensión. Era una decisión que tenía que tomar por mí mismo. Reflexioné sobre mi vida hasta ese momento. Recordé a las personas que amaba, las experiencias que había compartido, los sueños que aún tenía por cumplir. Pensé en todas las preguntas que había hecho a lo largo de mi vida, las búsquedas filosóficas que me habían llevado a ese punto. Me di cuenta de que, aunque la idea de fusionarme con el todo era increíblemente atractiva, aún había mucho que quería experimentar como ser individual. Había lecciones que aún necesitaba aprender, experiencias que aún necesitaba vivir. Más que eso, sentía una responsabilidad. Ahora que había vislumbrado estas verdades cósmicas, no podía simplemente ignorarlas. Sentía que tenía el deber de compartir, de alguna manera, lo que había aprendido. Con una mezcla de determinación y aprensión, tomé mi decisión. Decidí regresar, volver al mundo físico con todas sus limitaciones y desafíos, pero también con toda su belleza y oportunidades de crecimiento. En el momento en que tomé esta decisión, sentí una ola de amor y apoyo emanando de la entidad. No hubo juicio, solo aceptación y aliento. Entendí que, de alguna manera, esta elección era parte de mi camino de evolución. La entidad luego comenzó a prepararme para el regreso. Me advirtieron que no toda la sabiduría que había adquirido podría ser traída de vuelta. La mente humana en su estado actual no es capaz de procesar completamente las verdades del cosmos. Gran parte de lo que había experimentado se olvidaría o se enterraría en mi subconsciente. Sin embargo, la esencia de la experiencia, el amor incondicional que había sentido, la comprensión de la interconexión de todas las cosas, esto podría llevarlo conmigo. Sería como una semilla plantada en mi alma, que crecería y florecería con el tiempo. Mientras me preparaba para este viaje de regreso, sentí una mezcla de emociones. Había una cierta tristeza por dejar este estado de pura conciencia, pero también una emoción por las posibilidades que me aguardaban. Y así, con un último vistazo a la luz infinita, comencé mi viaje de regreso al mundo físico. El proceso de retornar a mi cuerpo físico fue una experiencia tan intensa y surrealista como el viaje que la precedió. A medida que me alejaba de la presencia de la entidad de luz, sentí como si estuviera siendo comprimido, condensado de nuevo en una forma limitada después de haber experimentado la vastedad del cosmos. Al principio, la transición fue suave. Podía sentir todavía el amor y la sabiduría de la entidad rodeándome, guiándome de regreso. Pero a medida que me acercaba al plano físico, comencé a sentir una resistencia creciente. Era como si estuviera nadando contra una corriente cada vez más fuerte. Recuerdo haber pasado a través de diferentes niveles o capas de existencia. Cada uno parecía más denso, más limitado que el anterior. Con cada capa que atravesaba, sentía que parte del conocimiento cósmico que había adquirido se deslizaba, escapando más allá de mi alcance. Desesperadamente intenté aferrarme a estas verdades, pero era como tratar de sostener agua en mis manos. Cuanto más intentaba, más parecían escapar. Fue un momento de profunda angustia al darme cuenta de que no podía llevarme toda la sabiduría que había experimentado. A medida que me acercaba al plano físico, comenzaba a sentir de nuevo las limitaciones del cuerpo, el dolor, el frío, el peso de la materia, sensaciones que había olvidado por completo durante mi viaje cósmico, comenzaron a hacerse presentes de nuevo. La conmoción de regresar fue abrumadora. De repente estaba de vuelta en mi cuerpo, tumbado en la fría nieve de la montaña. El dolor era intenso, cada nervio de mi cuerpo gritaba en protesta. El contraste con el estado de paz y expansión que había experimentado era tan grande. Por un momento, deseé no haber regresado. Lentamente abrí los ojos, parpadeando contra la luz del día. Lo primero que vi fue el rostro de Jared, mi amigo, inclinándose sobre mí. Sus ojos estaban rojos y hinchados, con lágrimas congeladas en sus mejillas. Estaba gritando algo, pero no podía entender las palabras. El sonido parecía distante, abafado. Gradualmente, mi conciencia se ajustó a la realidad física. Comencé a oír el viento aullando a nuestro alrededor, sentir los copos de nieve cayendo sobre mi cara. El olor del frío, el aire fresco de la montaña llenó mis fosas nasales. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El pánico comenzó a anidar en mí. Estaba paralizado, la caída había causado daños irreversibles. Pero luego, lentamente, comencé a sentir mis dedos moverse, luego mis brazos, mis piernas.
Jared me ayudó a incorporarme. Hablaba rápidamente, contándome cómo me había encontrado, cómo pensó que estaba muerto, cómo había sido un milagro, pero apenas presté atención. Mi mente luchaba por procesar todo lo que había ocurrido, por reconciliar la vastedad de la experiencia que había vivido con la limitada realidad del mundo físico. Miré mis manos flexionando mis dedos. Se sentían extrañas, ajenas, como si realmente no fueran mías. Todo mi cuerpo se sentía como un traje apretado e incómodo después de haber experimentado la libertad de la existencia sin forma. Pero junto con esta sensación de incomodidad y limitación, había algo más. Un profundo sentido de propósito, de haber sido enviado de vuelta por una razón. Aunque muchos de los detalles de mi experiencia ya comenzaban a desvanecerse, la esencia permanecía. El amor incondicional que había sentido, la comprensión de la interconexión de todas las cosas. Esto estaba grabado en mi alma. Miré a Jared, luego a las montañas que nos rodeaban. Todo parecía diferente ahora, más vivo, más conectado. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. El desafío ahora sería vivir con este conocimiento, integrar esta experiencia en mi existencia diaria. Mientras Jared me ayudaba a ponerme de pie, preparándose para el difícil descenso por la montaña, supe que estaba comenzando un nuevo viaje. Un viaje de redescubrimiento, de reaprendizaje, de intentar traducir la sabiduría cósmica que había experimentado en algo que pudiera ser entendido y compartido en el mundo humano. El camino por delante sería difícil, lo sabía, pero también sabía que llevaba algo precioso conmigo, algo que tenía el potencial de transformar no solo mi vida, sino las vidas de todos a mi alrededor. Los días y semanas siguientes a mi regreso fueron, sin duda, los más desafiantes de mi vida. Reajustarme al mundo físico fue un proceso lento y a menudo doloroso, tanto física como emocionalmente. Físicamente, mi cuerpo había soportado el impacto de la caída. Aunque milagrosamente no me había roto ningún hueso, estaba cubierto de moretones y sentía un dolor intenso. Los médicos estaban desconcertados por mi supervivencia, llamándolo un milagro médico. Pero el dolor físico, por más intenso que fuera, era solo una fracción del desafío que enfrentaba. El verdadero desafío estaba en mi mente y alma. Después de haber experimentado la vastedad del cosmos, la unidad con toda la existencia, el mundo físico parecía insoportablemente limitado y restrictivo. Las preocupaciones cotidianas que alguna vez ocuparon mi mente ahora parecían triviales y carentes de significado. Luchaba por conectar con las personas a mi alrededor. Mis amigos y familiares, aunque aliviados y felices por mi recuperación, no podían comprender la profundidad del cambio que había experimentado. Cuando intentaba explicar, las palabras se sentían insuficientes, incapaces de capturar la magnitud de lo que había vivido. Dormir se convirtió en un desafío. Cada vez que cerraba los ojos, me inundaban visiones fragmentadas de mi experiencia, destellos de luz cósmica, sensaciones de expansión infinita, ecos del amor incondicional que había sentido. Despertaba empapado en sudor, desorientado, incierto de dónde o quién era. Mi percepción del tiempo había cambiado drásticamente. Los minutos podían sentirse como horas, y las horas podían pasar en un abrir y cerrar de ojos. A veces me encontraba mirando un objeto ordinario, una flor, una piedra, una gota de agua, completamente fascinado por la complejidad y belleza que ahora podía percibir en cada pequeño detalle. Las actividades que alguna vez me brindaron placer ahora se sentían vacías. Mis estudios de filosofía, que anteriormente me fascinaban, ahora parecían solo rasgar la superficie de las verdades que había vislumbrado. Luchaba por encontrar un propósito, una razón para continuar con mi vida normal. Al mismo tiempo, sentía una abrumadora urgencia de compartir lo que había aprendido. Pero ¿cómo podría transmitir algo tan vasto, tan más allá de la experiencia humana común? ¿Cómo podría traducir verdades cósmicas a un lenguaje que otros pudieran entender? Comencé a escribir ferozmente, intentando capturar mis recuerdos antes de que se desvanecieran por completo. Páginas y páginas de notas, dibujos, diagramas, intentos desesperados de dar forma a lo inefable. Pero cuanto más escribía, más inadecuadas parecían las palabras. Mis relaciones sufrieron. Amigos y familiares, preocupados por mi aparente obsesión, intentaron traerme de vuelta a la realidad, pero la realidad a la que querían traerme ya no existía para mí. Había vislumbrado algo más grande, algo más real que el mundo físico que nos rodea. Hubo momentos de profunda depresión.
Momentos en los que la disparidad entre lo que había experimentado y lo que podía expresar parecía insuperable. A veces me preguntaba si no habría sido mejor quedarme del otro lado, fusionado con la luz cósmica. La vida terrenal, con todas sus limitaciones y trivialidades, se sentía como una prisión. Pero luego, gradualmente, algo comenzó a cambiar. Empecé a darme cuenta de que aunque no podía transmitir directamente la totalidad de mi experiencia, podía vivir de acuerdo con las verdades que había aprendido. El amor incondicional que había sentido, la comprensión de la interconexión de todas las cosas, eso podría encarnarlo en mis acciones diarias. Comencé a practicar la compasión de una manera que nunca había hecho antes. A cada persona que conocía, la veía no solo como un individuo, sino como una manifestación única de la conciencia universal. Sus luchas, sus alegrías, sus miedos, podía entender y honrar todo eso a un nivel más profundo. Mi relación con la naturaleza también cambió drásticamente. Comencé a ver cada árbol, cada animal, cada piedra como parte de un todo vivo y consciente. La belleza que ahora podía percibir en el mundo que me rodeaba era impresionante. Poco a poco, encontré maneras de integrar mi experiencia en mi vida diaria. Abandoné mis estudios formales de filosofía y comencé a explorar prácticas espirituales de varias tradiciones. La meditación, el yoga, la contemplación, todo se convirtió en una parte integral de mi rutina diaria. Comencé a dar charlas y talleres, no para explicar directamente mi experiencia cercana a la muerte, sino para compartir las lecciones que había aprendido sobre el amor, la compasión y la interconexión. Para mi sorpresa, la gente respondía. Algo en lo que decía, en cómo vivía, parecía tocar algo profundo dentro de ellos. Con el tiempo, la sensación de desconexión comenzó a disminuir. Aprendí a navegar entre mundos, el mundo físico con sus limitaciones y el mundo espiritual que había vislumbrado. Empecé a ver mi experiencia no como una carga, sino como un regalo, una oportunidad para traer un poco de luz cósmica al reino terrenal. La adaptación fue un proceso largo y a menudo doloroso. Hubo días en que el anhelo por el otro lado era casi insoportable, pero también hubo momentos de profunda alegría y gratitud, momentos en que una vez más podía sentir ese amor incondicional fluyendo a través de mí y tocando las vidas a mi alrededor. Me di cuenta de que mi viaje de adaptación era, en sí mismo, una continuación de mi experiencia cercana a la muerte. Era una oportunidad para traer un pedazo de cielo a la tierra, para vivir verdades cósmicas en el contexto de la vida diaria. Y así, día tras día, aprendí a vivir con un pie en cada mundo, a honrar la vastedad que había experimentado mientras navegaba por las complejidades de la existencia humana, ser un puente entre lo conocido y lo desconocido, lo finito y lo infinito. La adaptación nunca fue completa, y quizás nunca lo será, pero aprendí a abrazar esa tensión, a vivir en el límite entre mundos, y en ese espacio liminal descubrí una nueva forma de ser, una nueva manera de experimentar la vida en toda su complejidad y belleza. A medida que los meses se convertían en años, me di cuenta de que la experiencia cercana a la muerte no había sido solo un evento aislado en mi vida, sino el catalizador de una transformación profunda y continua. Cada aspecto de mi existencia había sido tocado y remodelado por ese viaje más allá de los límites de la vida y la muerte. Mi percepción del mundo y mi lugar en él había cambiado radicalmente. Donde antes veía separación e individualidad, ahora veía conexión y unidad. Cada persona que conocía, cada situación a la que me enfrentaba, era una oportunidad para practicar el amor incondicional que había experimentado al otro lado. Mis valores y prioridades sufrieron un cambio completo. Las ambiciones materiales y el deseo de reconocimiento que una vez me habían motivado ahora parecían vacíos y sin sentido. En cambio, encontré un profundo sentido de propósito en servir a los demás, en ser un instrumento de sanación y transformación en el mundo. Mi relación con el tiempo también se transformó. La conciencia de la eternidad que había experimentado me liberó del miedo a la muerte y de la ansiedad sobre el futuro. Aprendí a vivir más plenamente en el presente, a saborear cada momento como una expresión única de la conciencia universal. Mi espiritualidad, que alguna vez había sido más una búsqueda intelectual, se convirtió en una experiencia vivida, una realidad diaria. Las prácticas que adopté, meditación, contemplación, servicio, ya no eran solo ejercicios, sino puertas de acceso para reconectarme con la vastedad que había experimentado.
Curiosamente, mi relación con la ciencia también se profundizó. Lejos de rechazar el conocimiento científico, descubrí que muchas de las intuiciones que había traído de mi experiencia resonaban con descubrimientos en física cuántica, neurociencia y cosmología. Comencé a ver la ciencia no como opuesta a la espiritualidad, sino como otro camino para explorar los misterios del universo. Mis relaciones sufrieron una transformación profunda. Aprendí a amar de una manera más libre y más incondicional. Viejos resentimientos y heridas se disolvieron en la luz de la comprensión más amplia que había adquirido. Descubrí una capacidad de perdón y compasión que no sabía que poseía. Mi cuerpo también se vio afectado por esta transformación. Adopté prácticas de cuidado y respeto por el cuerpo físico, viéndolo no como una prisión para el alma, sino como un vaso sagrado para la experiencia terrenal. Comer conscientemente, hacer ejercicio, el contacto con la naturaleza, todo se convirtió en parte de mi práctica espiritual diaria. Una de las transformaciones más profundas fue en mi relación con el sufrimiento. Donde antes huía del dolor y la incomodidad, ahora los veía como oportunidades para el crecimiento y la expansión de la conciencia. Aprendí a estar presente con el sufrimiento, el mío y el de los demás, sin ser consumido por ello. Mi creatividad floreció de maneras inesperadas. Comencé a pintar, a escribir poesía, a componer música, formas de expresión que nunca había explorado antes. Era como si la experiencia hubiera desbloqueado algo en mi interior, abriendo canales para que la energía creativa fluyera más libremente. Quizás la transformación más significativa fue en mi comprensión del propósito de la vida. Me di cuenta de que no estamos aquí para alcanzar algún objetivo final, sino para crecer, para expandir nuestra conciencia, para ser vehículos a través de los cuales el universo se experimenta a sí mismo. Esta transformación no fue un proceso suave o lineal. Hubo momentos de duda, de miedo, de querer regresar a la seguridad de mi antigua visión del mundo. Hubo días en que la intensidad de la experiencia parecía demasiado difícil de soportar, cuando anhelaba la simplicidad de mi vida anterior. Pero con cada desafío, cada momento de oscuridad, recordaba esa luz, ese amor incondicional que había experimentado. Y eso me dio la fuerza para continuar, para sumergirme más profundamente en la transformación. Gradualmente, comencé a darme cuenta de que esta transformación no era solo para mí. Cada cambio en mí creaba ondas de cambio a mi alrededor. Las personas fueron tocadas, inspiradas, transformadas por mi ejemplo, por la energía que emanaba. Me di cuenta de que mi experiencia cercana a la muerte no había sido un final, sino un comienzo. El comienzo de un viaje de transformación que continuaría por el resto de mi vida, y quizás más allá. Un viaje de llevar un poco de esa luz cósmica al mundo, de ser un puente entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido. Y así, día a día, continué transformándome y siendo transformado, abierto al misterio, abrazando lo desconocido, viviendo cada momento como una oportunidad para experimentar y expresar ese amor infinito que es la esencia de toda existencia. Hoy, años después de esa experiencia transformadora en las montañas de Columbia Británica, miro hacia atrás y veo cómo cada aspecto de mi vida ha sido profundamente alterado. La persona que era antes de esa caída en la montaña parece tan distante, casi como si fuera otra vida. La nueva perspectiva que he adquirido permea cada aspecto de mi existencia. Ya no veo el mundo como un lugar de separación y competencia, sino como un intrincado tejido de interconexiones, donde cada acción, cada pensamiento, tiene repercusiones que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. La muerte, de la que antes evitaba pensar, es ahora una compañera constante en mis pensamientos. No con miedo o ansiedad, sino con serena aceptación e incluso una cierta curiosidad. Sé que lo que experimentamos como muerte es solo una transición, un cambio de estado. Esta comprensión me ha liberado para vivir de manera más plena, más auténtica. Mi relación con el tiempo ha cambiado drásticamente. Aunque aún vivo en el mundo lineal de los relojes y calendarios, tengo una conciencia más profunda de la naturaleza ilusoria del tiempo, tal como lo concebimos. Cada momento es precioso, una oportunidad única para experimentar y expresar la vida en toda su plenitud. La espiritualidad para mí ya no es una búsqueda externa, sino una realidad vivida cada día. Ya no necesito rituales elaborados o dogmas rígidos. Encuentro lo sagrado en cada aliento, en cada interacción, en cada momento de silencio. La meditación se ha vuelto tan natural como respirar,
una forma de constantemente reconectarme con la vastedad que experimenté. Mi comprensión del amor se ha expandido inmensamente. El amor que ahora siento y expreso no es limitado ni condicional. Es un amor que abraza todo y a todos, que ve belleza y divinidad incluso en las situaciones más desafiantes y en las personas más difíciles. Este amor se ha convertido en la fuerza motriz de mi vida, guiando mis acciones y decisiones. La ciencia y la espiritualidad, que antes parecían campos opuestos, ahora se fusionan en mi comprensión del universo. Veo la belleza de las ecuaciones de la física cuántica con la misma asombro que siento al contemplar un atardecer. La complejidad del cerebro humano y la vastedad del cosmos son para mí diferentes expresiones de la misma inteligencia creativa. Mi relación con la naturaleza se ha profundizado inmensamente. Cada árbol, cada arroyo, cada montaña es un ser vivo y consciente, parte de la misma red de vida a la que pertenezco. He llegado a dedicar gran parte de mi tiempo y energía a la preservación y restauración del medio ambiente, viéndolo no como una causa externa, sino como un acto de autocuidado cósmico. El sufrimiento, tanto personal como colectivo, todavía me afecta profundamente, pero ahora lo veo a través de una lente diferente. Entiendo que el sufrimiento, sin importar lo doloroso que sea, a menudo es un catalizador para el crecimiento y la transformación. Esto me permite estar presente con el dolor, tanto el mío como el de los demás, de una manera más compasiva y efectiva. Mi trabajo en el mundo ha cambiado por completo. Dejé mi antigua carrera atrás y ahora dedico mi vida a compartir las lecciones que he aprendido. A través de charlas, talleres, escritos y sobre todo a través del ejemplo de cómo vivo mi vida, Muchas trato de gracias. inspirar a otros a expandir su conciencia, a conectarse con su esencia divina. No pretendo tener todas las respuestas. De hecho, cuanto más Terminamos. aprendo, más me doy cuenta de cuán vasto. Cada uno de nosotros no recuerda en qué momento decidió venir a este mundo y adquirir un cuerpo. Pero igual hemos caído o has caído en una situación en la que la propia sociedad humana ha desviado tu interés al respecto de la razón de por qué estás aquí. Cada uno, conforme evoluciona, alcanza un nivel de conciencia y un nivel existencial a una dimensión específica de acuerdo a tu evolución. Y esos miles de formas dimensionales hacen que no podamos lograr llegar a superiores conciencias. Cuando tú tienes miedo, el miedo se convierte en una dimensión mental para ti. Y esa dimensión mental impide que puedas evolucionar o crecer en cualquier sentido. Cuando tú te molestas, cuando tú te incapacitas para poder pensar en una superior conciencia, limitas entonces tu capacidad y llegas a otro nivel de conciencia que es otra dimensionalidad, que hace que no puedas comprender la razón de tu existencia. Y precisamente para eso es que hemos estado aquí enseñándote, con la incredulidad de tu parte, porque desgraciadamente las religiones platican diferente. Dios sí existe, pero es una universalidad creativa permanente en todo el universo. Y tú y yo somos parte de esa conciencia universal. Esto que te quise traer ahora es una experiencia real. No es un cuento ni es algo que sea solamente hipotético, ni una fantasía, ni una teoría. Es la vivencia individual de cada uno de vosotros, de cada uno. Ninguno está exento de eso. Cuando yo, como Francisco, llegué a esa maravillosa conciencia, también tomé mi decisión, volver.
y volver para enseñar, volver para servir, para hacer que todos aprendas y corto sea tu camino a tu realización personal. Y nunca me he arrepentido de eso, porque ha hecho que tú estés aquí. Y que si uno solo alcanza la conciencia para poder encontrarse a sí mismo, eso es el pago importante y maravilloso que yo tengo al verte aquí sentados, presentes, escuchando esta experiencia. Y por eso es que te llamo a despertar, a hacer de tu vida una vida llena de amor y de servicio, en la que puedas abrir tu pensamiento y tu palabra y tu mirada se convierta en una mirada de apertura, que veas en cada momento la grandeza de tu universalidad. Y por eso tuve la idea de esta experiencia de esta persona, hacértela conocer, para que tú también pudieras tener una realidad más factible que te convenza de lograr hacer de tu vida una vida nueva, distinta, que te conduzca a vivir en otras condiciones distintas de las que hasta ahora has vivido. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Pregunta. ¿Hay alguna duda? No. Eso es la realidad. Y tú te intuyes. Sí. Me dijeron que ahora ibas a explicar la diferencia de la mente inteligente, porque nos dan las 6 mentes y la mente inteligente, ¿en dónde cabe? Lo que sucede es que esta mente inteligente que tú tienes no es una mente inteligente, es una mente intelectual, en la que tú tienes que, a través de esa intelectualidad, llegar a la convicción de, a través de aprender principios y valores universales, ponerlos en práctica en cada uno de tus pensamientos, sentimientos y emociones. Mientras no logras poner la mente inteligente a ese servicio de una inteligencia que sea benéfica, superior y amorosa, es solamente intelectual. No es una mente superior, sino solo una mente que discierne, razona y determina en base a criterios meramente humanos. La mente inteligente es tan inteligente que no razona ni discierne, solo acciona amorosamente. Pero entonces, ¿en cuál está la mente inteligente? ¿En la maestría? ¿En la universal? ¿En la positiva? En el conocimiento maestro. Ok. En la universalidad de principios y valores universales puestos en práctica. Tal como te decía nuestro maestro la semana anterior, que el amor no es un sentimiento ni una emoción. El amor es una acción. Si tú, por ejemplo, acaricias a alguien, tu acción amorosa es una caricia sentida y penetrante. Pero si tú le dices, te amo, no sirve para nada, porque no es cierto que le amas, porque no le estás sirviendo en nada. Solamente le estás anunciando que le amas con una posibilidad hipotética, posible, pero quizá no. La acción amorosa es acción, acción, acción y acción. Así sea que le des de comer en la boca a alguien, eso es amor. Y si le dices, come, ahí te serví, pues sí, le serviste, pero no es una acción tan amorosa como llevarle, si no puede, el plato o la cuchara a la boca. Oh, es amoroso que le des de comer, sí, pero no
es amoroso totalmente porque no lo haces de forma tan amorosa y consciente, sino con una fuerza que te dice, pues ahí está, cómetelo. No es lo mismo. El servir real, no el servir queriendo servir, sino el servir sirviendo es el amor. Y puede ser que no lo entiendas, pero mientras no lo logres, que se quede ahí en tu cabeza. Servir, 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 servir. Si alguien no entiende que tú estás trabajando por su salud, no le insistas. Solo trabaja por su salud. No insistas, te voy a ayudar, te voy a curarte. No, 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 no. No hables. Acciona, 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 acciona. Y cuando te diga, me curaste y me alivié. Entonces sí el amor se dio. Mientras tanto no. Eso es una hipótesis. La realidad universal es que si tú en el universo estás viendo que el solo pensamiento crea galaxias, ¿sí?, es que el pensamiento ya llegó a un estado sutil de superioridad creativa, permanente, donde tú eres el Dios creador. El Dios creador en lo mínimo y en lo máximo. La acción real, que es el amor verdadero. No el amor hipotético. No el de estar en un acto sexual grosero, que es solamente la acción humana de la procreación, que tampoco es malo, contra aquello que haces de vamos a hacer una familia, hacer unos hijos y a vivir para ellos y regalarles nuestro tiempo para educarlos y hacerlos superiores. Es diferente. Cuando tienes un motivo específico y le das un seguimiento claro y determinado para alcanzar un objetivo que se va a lograr. El amor no es solamente una palabra, ni un sentimiento, ni una emoción. Es un hecho consumado. Mientras no lo haces, no hay una mente inteligente. Es como decir, voy a caminar 100 metros. Sí, pero no los has caminado. Es una intención, pero puedes decir, caminé 100 metros. Es una acción. Es diferente. Te amo, hijo. Sí, me amas. ¿Cómo me amas? Ven, mi amor. Te amo. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Y entonces lo haces y el niño dice, mi padre me ama. Pero no solo con palabras, con hechos, mientras solo es intelectualidad. Cuando llegas al ser superior y tu mente verdaderamente es inteligente, no piensas, solo accionas. Otra pregunta. ¿Entiendes? Tú no conoces el amor porque tu acción es condicionada. Te amo si me amas. Te doy si me das. Te entiendo si me entiendes. Te saludo si me saludas. Si te quiero es porque me quieres. No. Dice, comencé a ver todas las cosas como algo extraordinario, como una maravilla universal. Comencé a ver a un jardín de rosas que me rodea y que tiene una belleza extraordinaria y que llena mi vida de satisfacción, armonía y amor. Y eso crea conciencia. Y esa creatividad crea universos. Pero no solamente es hipotético, sino la acción constante y permanente. Piénsate así.
Piénsate amando. Y pensándote amándote, ve cómo te sientes. Una persona diferente. ¿Qué tienes que empezar a amar primero? Tu cuerpo. Tu cuerpo. Hacer tu cuerpo saludable. Hacer tu cuerpo feliz. Hacer tu cuerpo un vehículo que se mueva en condiciones de que tú estés bien, pero no condicionado por lo que los demás te den, sino condicionado por lo que tú puedas lograr, de amor hacia ti mismo. Cuidando tu cuerpo en todas condiciones, en salud absoluta, y que logres vivir todos los años que puedas lograr, 80, 90, 100 o 200, así, en paz contigo mismo. Físicamente hablando. Cuando logras eso, entonces físicamente hablando, haz que tu cuerpo ayude a otros cuerpos. ¿Qué es eso? Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, servir al desesperado. Entonces dedícate a enseñar. Pero tienes que lograr primero a entender que tu cuerpo es un templo para ti. Entonces usa tu cuerpo para hacer de tu vida una vida superior. Y cuando hagas de tu cuerpo esa vida superior, entonces sirve a los demás. Y cuando sirvas a los demás, enséñales y vive en paz contigo mismo. Y cuando vives en paz contigo mismo, el silencio es una maravillosa conciencia creativa, porque entonces no condicionas a nadie, sino simplemente aceptas a cada uno como cada uno es, sin condiciones. Sin me caes mal, sin no me gustas, simplemente viendo la maravilla de que allí hay un ser divino y una conciencia universal. Paso a paso. Y conforme creces, vas eliminando todas las dimensiones mentales de característica de tu razonamiento para ir subiendo, subiendo y escalando y escalando y escalando hasta poder llegar al momento de tu día final y ya no quedarte en dimensiones groseras o en dimensiones dolorosas, sino simplemente como pasó con este estudiante de filosofía, que se preparó en la filosofía para ese momento sin darse cuenta él. Y cae y casi muere y tiene esta enorme experiencia dentro de lo que es la verdadera conciencia espiritual universal. Entiende, entiende y transforma tu vida. El único que la puede transformar es tú. Y si necesitas ayuda, aquí están aquellos que vinieron desde ahí para decirte así: ¿por qué tengo miedo? Por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué me disgusto? Por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Cómo logro estar mejor? Pues así, 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 así. Y esta universidad te lo va a dar para que seas saludable y puedas hacer tu vida una vida plena y feliz. Otra pregunta. ¿Ves? ¿Sabes por qué no tienes tantas preguntas y objeciones? Porque sabes. Porque tú mismo en tu ser superior está ahí adormecido y escuchas y dices: sí, 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 sí. Pues ahora lógrate a ti mismo. Desarróllate. Y no te vayas de este espacio hasta que estés en plena conciencia para que puedas también tú enseñar. La idea es enseñarte a enseñar. Fíjate, si cada uno de los que estás aquí presente enseña a 100, ¿cuántos multiplican por 100? 50,000.
Y si esos 50,000 le enseñan a otros 100, pero tienes que empezar a superarte. Tu ego es lo primero que tienes que evitar. Tu ego. Evítalo. Te quiero ofrecer una oportunidad. Cada uno de los que estás aquí y de forma permanente, aunque no hayas estado aquí, te vamos a proporcionar este video para que lo escuches y lo escuches y lo escuches y lo escuches y lo escuches las veces que puedas o quieras, hasta que lo aprendas y lo asimiles. Mientras tanto, inscríbete en los cursos, trae a tus hijos a los cursos y déjalos que ellos también evolucionen, haciendo que su vida desde ahora de niños ya no pase por todas las facetas que tú has pasado. Se conviertan en niños capacitados para estar en la luz permanentemente. Es el ofrecimiento que te tengo. A partir de ahora, por favor, pido a esta institución que se prepare para hacer esto. Dar este video a todos para que lo escuchen y lo puedan llevar a cabo en su participación personal. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿No hay preguntas? Entonces, habrá que estudiar mucho. Gracias. 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 Sí. En este momento. Sí, adelante. Maestro, muy buena vida. Quiero que me guíes para poderle explicar a los alumnos que tienen mucho fanatismo en las imágenes, en Dios, pero en una fuerza que ellos necesitan de Él para lograr seguir con su vida de esta forma sin ofenderlos, sin que se lastimen. A eso te iba a decir. Lo que te voy a decir es esto. El niño está a merced de la falsa cultura de sus padres. Y si tú le enseñas a ellos contrario a lo que le enseñan sus padres, no vas a aprender a los niños, pero sí a los padres. ¿Y qué van a hacer inmediatamente? Arrebatarlos de tu espacio para no traerlos más. Tienes que decirles que respeten lo que sus padres le dicen y que lo acepten. Pero también enseñarles principios y valores, también enseñarles ir a la luz, también enseñarles conducta familiar y lo que tienes ya previsto hacer. Pero no te metas con su religión. ¿Por qué? Son procesos que los niños tienen que vivir y que qué pasa, por ejemplo, con tu hijo. Él ya no acepta eso, ¿verdad? ¿Quién le dijo que no lo aceptara? Nadie. Solo él ya no lo acepta. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Está aquí? Levanta la mano, Joshua. ¿Tú quieres ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque yo mismo supe que eso no era verdadero. ¿Verdad? ¿Te diste cuenta? Sí, Bien. sí. ¿Qué edad tienes? 11. ¿En qué curso estás? En el módulo 2. Gracias. Me gusté. Buena vida. Buena vida. ¿Ves? ¿Quién se ofende por él en tu familia? Nadie, ¿verdad? Su idea es firme. Así, con todo cuidado y amor, el niño tiene que ser tratado con delicadeza.
respetando el estado emocional y vibracional de su momento. ¿Mm? Por favor. Gracias. Maestro, yo quiero comentarte algo. Yo tengo 71 años. Cuando yo nací, no le creía a mi mamá lo que me decía, pero siempre la respeté. Entonces yo ya venía sin creer en el tema, y claro que nos llevaba todos los días, la doctrina, ya sabes, todo eso que se usaba. Entonces yo te quiero decir que muchos niños no van a responder así, sí creo, no, van a hacerlo por respeto, porque nunca quise faltarle al respeto, y iba a misa y llevaba a mis hijas ahorita no creen nada, ninguna cree nada de eso, pero no las obligaba, pero pues de alguna manera tenían que respetar a la abuelita. Entonces ese es un comentario para que también lo tomen en cuenta, que muchos niños van a decir que sí, aunque digan que no, aunque no sea. Sí, tienes que respetar el momento evolutivo de cada quien. Yo respeto tu momento evolutivo, pero ¿sabes qué pasa? Estás aquí. Al estar aquí yo entiendo que estás en una búsqueda. Y al saber que estás en una búsqueda, entonces digo, aquí te presento la verdad absoluta. ¿La aceptas o no lo aceptas? Pero es la verdad absoluta. Y tú puedas pensar, bueno, ¿y qué hago estando allá? No te imaginas la capacidad creativa que tú tendrías. No te lo imaginas. Como él no lo pudo lograr sino solo observar. Tienes todo un universo que conquistar para ti. Un maravilloso universo lleno de paz y tranquilidad, a lo cual hoy te vine a invitar, para que allá nos podamos saludar de mente a mente, de espíritu a espíritu. Allá es donde está Francisco también. Y doy testimonio real de que es una realidad absoluta. Yo soy Francisco de Asís. Cuando tú empieces a crecer, vas a empezar a tener pensamientos que ya no son los tuyos, como son los pensamientos que yo pongo en este momento, en este ser, que no son los de él, sino los míos, los de Francisco el de Asís. Y por eso es que ahora te comunico lo que te estoy comunicando. Gracias por tu presencia. Muchas gracias. Espero que lleves a cabo este conocimiento a tu vida. Qué bueno. Te felicito. Eres bienvenido. Gracias. Te amo. Y sí te amo porque hice ahora algo que ya llevas en ti. Y no es un acto intelectual. Es un acto de conciencia que despierte en ti a tu ser verdadero. Gracias. Gracias. Os amo y espero que evoluciones. Más aún, cuando este receptor se vaya, puedas manifestar lo que hasta ahora has demostrado que puedes. El verdadero valor de una percepción extraordinaria. Gracias. Que la paz esté con vosotros y que la luz sea la guía de cada uno de tus pensamientos y tus pasos. Te amo y voy a estar aquí amándote permanentemente hasta que tú puedas decir, ya aprendí. Y entonces puedas llevar a cabo en tu vida aquello que viniste a hacer, ayudar a tus semejantes. ¿Me entiendes? Me dirijo exactamente a ti. Me dirijo a cada uno de vosotros. Así, hay quienes ya vienen desde otras vidas con una jerarquía para venir a enseñar. Y tampoco lo sabían, pero ahora lo sabes. Venir a enseñar. Quiero que te quites todos tus miedos y temores, Antipio, y seas tú mi compañero para poder dar todo lo necesario a pesar de cualquier circunstancia. ¿Me haces favor? Tienes que vencer muchas cosas, pero hay que hacerlo. Por favor. Sí. Todos aquellos que ya estás aquí y que estás en este grado de
enseñanza y de participación, por favor, vive en paz y crece. ¿Por qué? Ese es tu objetivo, crecer. En cualquier sentido, desde cualquier nivel. Desde un paso, 2, 3, 10, 50, 500 pasos. Un paso es crecer, 2 crecer, 3 crecer. Y habrá que crecer el resto de tu vida y venir otra vez para seguir creciendo. Hazte esa promesa y llévate consigo mi mensaje. Con todo mi amor para ti. Hasta siempre. Gracias. Muchas gracias.